Que Dios les bendiga a cada una de las personas que sintonizan esta transmisión. Mi nombre es Baker Castro, me encuentro junto a mi esposa Karen de Castro. Estamos acá en esta preciosa hora, listos para poder compartir junto con ustedes este precioso tema al cual hemos llamado acuerdos matrimoniales. Pero antes de comenzar a poder desglosar la palabra y poder así también aprender de todas las instrucciones que nuestro Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros como matrimonios, quisiésemos por favor que juntamente con nosotros usted pudiese cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y orar juntamente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te agradecemos, bendito Señor, por el privilegio, Padre poderoso, que nos has dado, Señor, de poder ministrar a tu pueblo con tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre bendito, que enmudezcas a todo espíritu, Señor, que no glorifique tu santo nombre, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre, que utilices nuestros ojos, nuestra boca, Señor, nuestras manos, bendito Señor, y nuestro corazón, para poder bendecir a tu pueblo, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes por nombre, a cada uno de ustedes que sintoniza esta transmisión, a cada uno de ustedes que está en su corazón deseoso y ansioso también por poder conocer cuál es el curso o el camino que va a tomar este precioso y bendecido tema. Amén. Amén. Cuando hablamos de acuerdos matrimoniales, realmente estamos tratando en un tema delicado, pero también creo yo que lleva un tiempo, un ejercicio, ejercitándonos en ese tiempo para llegar a ese acuerdo entre matrimonio, ¿verdad? Entonces cada vez lo vamos a lograr con ayuda del Señor a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Así que, amados hermanos, cuando nosotros hablamos, o mejor dicho, pensamos en un acuerdo matrimonial, realmente estamos pensando en ponernos de acuerdo, tal vez vamos a fijar la fecha para poder, qué sé yo, irnos de vacaciones o hacer esta actividad o cual otra actividad, pero realmente no es de eso a lo que el Señor se está refiriendo cuando nos da especificaciones en acuerdos matrimoniales, sino que esto va mucho más allá y tiene una profundidad preciosa, porque nos deja ver a nosotros que cada uno de nosotros, tanto el varón como la mujer, tienen trabajos distintos, pero que deben ser aunados para poder caminar correctamente delante del Señor y esto poder llevar un fruto y esto que sea agradable. Amén, así es. Para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, y dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En esta parte comenzaremos nosotros a entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida, para una buena relación con nuestra pareja, ¿verdad? Amén, claro que sí. Entonces, cuando nosotros analizamos este fragmento de la palabra y vemos esta pequeña frasecita, estas pequeñas palabras que son aliento de vida, esto me llama mucho la atención porque esta palabra, aliento de vida, es la palabra Nishma Chayim, que quiere decir alientos de vidas. Y bueno, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con los acuerdos matrimoniales? Bueno, hacia allá vamos caminando. Así que alientos de vidas en plural nos refiere a nosotros que el Señor le dio primeramente a Adán dos clases de vida, una vida física con 5 sentidos, con los cuales él puede ver, escuchar, oler, degustar, sentir y demás sentidos
que lo conectan con su entorno natural, y puede ahora Adán poder ser guiado por esos 5 sentidos físicamente. Pero no solamente eso, sino que también le dio Dios a Adán la capacidad, le transfundió una vida, la cual lo comunica directamente con Dios. Y es en este momento en el cual Adán está siendo guiado por el Señor a través Amén. del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Eso Entonces, eso lo podemos ver incluso reflejado, ¿verdad?, en nosotros, ¿verdad? El Señor pues nos da esa vida física para que nosotros podamos tener ese entorno y estar ahí, y también nos da la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y nosotros poder ser llenos del Señor, y nos da la capacidad de venir y de tener esa comunión con Él para empezar a caminar conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? amén. Así es. Entonces, amados hermanos, comprendamos como primer punto que el Señor crea al ser humano y le da la capacidad de ser guiado en esta vida, pero también le da la capacidad, lo dota con el privilegio de poderse conectar con su Creador a través de la oración. Y no solamente esto, sino que vayamos avanzando un poco más. Dice la palabra del Señor, vamos a ir ahora a Génesis 2:18. Damos unos minutitos para que tú también, que estás en casa, puedas buscarlo. Puedes, también te hacemos la invitación. En este canal hay distintos tipos de predicaciones acerca del matrimonio y otros temas diversos. Tú puedes descargarlos, anotarlos, compartirlos, y todo esto es gratuitamente. No Amén. Tienes que pagar absolutamente nada por esto, pero queremos invitarte también a que siga la lectura juntamente con nosotros. Génesis 2:18 dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ahora ayuda idónea para él. Amén. Amén, así es. Cuando la Biblia nos habla de ayuda idónea, esta palabra la podemos encontrar en el hebreo, que es Iser Neged, y su mejor traducción es influencia adecuada. Amén. O sea, le da un entorno totalmente diferente, ¿verdad? Aquí ya podemos ver que ya ha cambiado mucho el que nos digan que somos una influencia adecuada. Amén. Pues como bien mencionabas tú, Karen, quiero compartirles lo siguiente, amados hermanos. La palabra Iser Neged, como bien decía mi esposa, es influencia adecuada. Pero todo esto, ¿qué querrá decir acerca de influencia adecuada? O sea, que es la persona que está detrás de su esposo echándole porras. Amén, así es, hermanas, tenemos que ahí sí que crecer nosotros, ¿verdad? Y ser esa influencia adecuada para nuestro esposo cuando vienen muchos problemas. Tal vez nosotros, en mi caso, ¿verdad? Que estoy dentro del hogar, pues mi ambiente es totalmente diferente, pero vamos a ver el ambiente de nuestros esposos cuando ellos salen a su trabajo, cuando tal vez tienen alguna discusión con el jefe, cuando tal vez hay una pelea entre compañeros, un disgusto o hasta un desempleo, ¿verdad? ¿En qué forma nosotros vamos a hacer esa influencia adecuada para ellos? En decirles, mira, no te preocupes, todo va a salir bien con la ayuda del Señor, porque al Señor nada se le pasa, ¿verdad? Entonces, el Señor ha tomado el control de esta situación, y yo sé que las capacidades que el Señor te ha dado, los talentos que el Señor te ha dado, los van a saber apreciar en algún otro lugar, ¿verdad? Y nosotros, como esta influencia adecuada, apoyarlos en lo físico y igualmente también en lo espiritual, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que ellos sean levantados y que ellos sean guiados y que ellos puedan entender el propósito en la vida del Señor, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. En esa manera nosotros tenemos que crecer también y ser esa influencia adecuada para lo cual el Señor nos dejó, ¿verdad? Y nos ha capacitado para diversas situaciones, ¿verdad? Para venir y ser ese apoyo que nuestro esposo necesita muchas veces, amadas hermanas. Amén. Entonces, vemos cómo a continuación el panorama totalmente
cambia por completo. Amén. Y ahora el Espíritu de Dios nos está llevando más profundo dentro del corazón del mismo Dios. Y así mismo es como nosotros comenzamos a empezar a comprender de qué manera el Señor quiere que nosotros seamos no solamente ayuda idónea, también que seamos la influencia adecuada. Y no solamente esto, sino que podamos nosotros tener acuerdos matrimoniales en base al corazón de Dios. Amén, así es. Entonces, para esto vamos a ir a la cita de Mateo 6:25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En esta parte el Señor nos está hablando, ¿verdad, hermanos? Que no nos afanemos, que seamos esas esposas las cuales intercedemos ante muchas situaciones y que no caigamos en el afán, para que no se turbe nuestro corazón y en esa turbulencia pues perdamos la fe, perdamos la visión, perdamos los acuerdos con nuestro esposo, ¿verdad? Acuerdos que el Señor ha ido haciendo poco a poco. Amén. Como bien lo mencionaba mi esposa, ejemplificando pues la función de influencia adecuada, pongamos este caso. Una esposa sabia, guiada por el Señor, guiada por su Espíritu Santo, en un momento adecuado va a poder llegarse a su esposo y decir, bueno, voy a esperar el momento adecuado para poder acercarme a él, porque yo veo que tiene tal o cual problema. La verdad no sé cuál es, pero me voy a acercar a él en el momento en el que yo vea que esté un poco más tranquilo, en que esté más calmado. Y llega ese momento y se acerca a él y le pregunta, mira, yo vi que venías, o sea, no venías contento como otras ocasiones. Y le pregunta y le dice, bueno, entonces quisiera que me contaras, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue hoy? Y entonces comienza el esposo a decirle, no, es que fíjate que el jefe fue conmigo, un tirano, y fue aquí y fue allá, y no valoran mi trabajo en esa empresa, y me despidieron, y encima de eso, y aparte de todo, tanto tiempo que le dediqué yo a la empresa, yo hice esto por aquí, yo hice esto por allá, y a esto y lo otro. Y entonces la esposa sabiamente primero lo hace reconocer que tiene capacidades dentro del Señor, sí, que fue Él mismo que le regaló y que le otorgó. Y le dice, bueno, yo reconozco que el Señor te ha dotado de distintas cualidades, capacidades, y te ha dado privilegios. Y uno de ellos es el poder ser un padre. Amén. También quiero decirte que el mismo Señor que te dotó de estas capacidades, este mismo Señor, este mismo Dios, ha de abrir puertas de bendición, donde en esa parte serán apreciados y valorados todos tus esfuerzos. Y el Señor nos va a dar la salida. No debes preocuparte por la comida, ni por los pagos que vienen tal vez a fin de mes, y tampoco te preocupes por comprar ropa o por esto o por lo otro. El Señor ha de suplir nuestras necesidades, siempre y cuando nos mantengamos alejados de la ansiedad, como bien lo dice Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Leámoslo nuevamente para poder tener esta perspectiva y esta nueva proyección acerca de las palabras que mencionó Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26, mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? El 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni tampoco hilan. 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Y 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. El 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis otra vez por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Amén. Amén. Vemos pues entonces cómo el Señor sube la normativa de la fe a tal punto en el cual nos dice, bueno, como primer acuerdo, yo deseo que ustedes se pongan de acuerdo en seguirme a mí, en tener confianza en mí, en que sepan y estén entendidos que soy yo el que suple sus necesidades, que no es ni su trabajo, ni su buena capacidad, ni tampoco es su jefe, ni los clientes de su jefe, no es nada de eso, sino que soy yo el que suple cada una de las necesidades que ustedes tienen. Amén, y podemos ver aquí la función, ¿verdad?, que es para el varón, ¿verdad?, porque muchas veces, o la mayoría de veces es el varón el que tiene que salir a trabajar, ¿verdad?, y es una función que el Señor le da para venir y ser complemento de todo esto, ¿verdad?, el vestir, la comida del hogar, todo eso, pero miramos la función y la capacidad a la par de lo que el Señor le da al varón, ¿verdad? Entonces nosotras tenemos que confiar en el Señor, en que si el Señor ha dotado a nuestros esposos con esas capacidades, confiar en que esa palabra se va a hacer en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Amén. Es ahora cuando comenzamos a comprender que cada uno de nosotros tiene diferentes funciones, que necesitamos estar en un acuerdo matrimonial para caminar bajo la visión de Dios, el cual nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y cuando decimos imagen conforme a su semejanza, no queremos que alguien nos malinterprete o nos malentienda, porque hay distintos tipos de corrientes doctrinales. Incluso una de ellas dice que Dios mismo también es un hombre y una mujer a la misma vez. Así que para hacer esta separación de pensamiento y que ninguno de nosotros piense por un camino diferente, quisiésemos hacer este tipo de aclaración. Cuando la palabra habla acerca de imagen y semejanza, utiliza originalmente dos palabras. Amén, que esas palabras en el hebreo serían selet y demut, que quiere decir semejanza y físico-espiritual, imagen y semejanza físico-espiritual, que nos hace una semejanza al Señor, pero también nos da una vida en el Espíritu, ¿verdad? Como lo hablábamos anteriormente en lo de Adán, de las palabras hebreas. Exactamente. Vemos pues a continuación, hermanos, que la palabra Selem y Demut nos refiere entonces a nosotros, que estas son las expresiones del Señor. O sea, nos da imagen físico-espiritual. No solamente quiere decir esto que yo tengo una nariz porque el Señor tiene una nariz y yo tengo dedos porque el Señor tiene dedos, no solamente eso, sino que el Señor también implantó en el ser humano distintas capacidades y cualidades que el mismo Dios tiene dentro de él. Y estas son que el Señor ama y yo también puedo amar. El Señor odia y yo también puedo odiar. El Señor odia al pecado y ama al pecador. El Señor es creador y a nosotros nos dio la capacidad de ser creativos. Amén. Para el bienestar de nuestros semejantes.
Entonces, en esta diferencia podemos encontrar nosotros que bajo la perspectiva bíblica, el Espíritu Santo comienza a llevarnos cada vez más profundo en el corazón de Dios y a revelarnos su voluntad a través de la palabra. Y podemos ahora, bajo la guianza del Espíritu Santo y la luz de la palabra, caminar en acuerdo matrimonial. Amén. Amén. Entonces, vamos a pasar a la siguiente cita para que nosotros podamos darnos cuenta cuál es la voluntad del Señor, y no solamente su voluntad, sino que podamos ver entonces cómo es que el Señor quiere empezar a llevarnos acerca en estos acuerdos matrimoniales. Y esta cita, Mateo 6, 25, esto tiene como, digámoslo de esta manera, un primer punto, un primer plano, que es ser uno. Ser Amén. Uno en la fe, confiando en el que el Señor es el que nos va dando cada día lo que necesitamos para el mismo día. Amén. Amén, así es. Entonces, pasemos a continuación a Génesis 2:21 y vamos a poder comprender a continuación nosotros cómo es que el Señor comienza a trasplantar en cada uno de nosotros esa manera, no solamente una manera de ser, sino que una manera de poder proyectar confianza, tanto el uno como el otro. Amén. Amén, así es. Y para eso estamos en Génesis 2:21. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Amén. Amén. Vemos entonces como primer punto, tenemos el ser uno. Como bien lo habíamos mencionado hace un momento, para podernos convertir nosotros en uno, es necesario que yo pueda abandonar todos los malos consejos, las malas actitudes, las distintas cosas malas que tal vez en mi familia pude haber visto yo. Y lo mismo Amén. Debe de hacer mi esposa. ¿Por qué? Porque ahora somos uno en el Señor, y es así como el Señor quiere que nosotros comencemos a caminar. Amén, así es, dejar las cosas vanas, ¿verdad? La vana manera de vivir de nuestros padres muchas veces, ¿verdad? Recordemos que en esto también se mencionan herencias generacionales, las cuales pues nosotros debemos romper con eso, ¿verdad? Y tratar en el Señor de ser uno solo, como dice su palabra, ¿verdad? Y tomó del hombre y hizo una mujer y la trajo al hombre. Debemos unirnos espiritualmente a nuestro esposo, bendecir a nuestro esposo, y nosotros también seremos bendecidas a través de esto, y asimismo pues lograremos esa función en el Señor, ¿verdad? Esa esencia de ser uno solo, convertirnos los dos para el Señor, amar al Señor, y también siendo uno solo, le enseñamos pues a nuestros hijos a amar de esa manera al Señor, ¿verdad? Viendo la unidad que hay en su familia, viendo la unidad que solo en el Señor se puede alcanzar, como bien lo decía mi esposo anteriormente, a través de la palabra, a través de la revelación que se nos dio del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces comenzamos a ver nosotros que el Señor empieza a llevarnos a cada uno de nosotros por una senda, la cual se va uniendo a lo largo del camino, y esta misma senda nos hace cada vez estar más juntos, no solamente como pareja, sino en el pensamiento, porque es un solo pensamiento el que nos hace unirnos de una manera especial. Vamos viendo entonces que dice Malaquías 2:15, dice de la siguiente manera: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro corazón y en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Vamos viendo
que el Señor nos dice, en este camino en el cual yo los coloco a ustedes dos, este camino cada vez va estrechándose cada vez más. Y conforme se va estrechando el camino, ustedes dos también van estrechándose el uno al otro. Y vemos que entonces tenemos que empezar a caminar en acuerdo matrimonial delante del Señor. Amén. Para que cada uno de nosotros abandone el pensamiento propio de mi esposa y yo abandono también mi propio pensamiento. Y adoptamos y el Señor implanta en nuestro corazón y en nuestro intelecto el propio pensamiento de Él. Y bajo ese pensamiento nos volvemos los dos una ayuda, ella hacia mí y yo hacia ella. Amén, así es. Podemos ver, ¿verdad?, donde dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Pues yo me pongo a pensar, y también nosotras, como decía mi esposo, ¿verdad?, ellos se vuelven una ayuda para nosotros y nosotros realmente una ayuda para ellos, y no ser desleales, ¿verdad?, una ayuda llevándolo al ámbito espiritual, ¿verdad?, que es el estudio que estamos dando, ayudarlos a ellos en su crecimiento, ¿verdad?, tanto espiritual y físico, ¿verdad?, apoyándolo. Cuando Él nos dice, mira, tengo que ir a predicar, pero tengo que hacer esta otra cosa, mira, no te preocupes, pues yo voy a estar aquí orando para que te dé tiempo de las dos cosas, ¿verdad? Y entonces, en esa manera que yo lo ayudo, nos empezamos a unir en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, y nos hacemos uno solo, sabiendo que las cosas que hacemos no las hacemos para nosotros, sino que las hacemos para el Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces ya llevamos un mismo sentir, un mismo amor, los dos, ese amor que nos está uniendo a Él y a mí, porque está acá en medio de nosotros, ¿verdad? Que es el Señor, es la roca, es Cristo. Entonces Él nos mantiene, aunque a mi esposo le toque pasar diversas pruebas, ¿verdad?, diversos desiertos, pero nosotros, como esa influencia adecuada, permanecer para poder estar en mutuo acuerdo siempre, y también ser guiados a través del Espíritu Santo cuando haya algo que no sea de bien para ellos, y que el Señor nos pueda utilizar como esos vasos útiles y frágiles que somos muchas veces delante de la presencia de nuestro Señor, para poder darle una palabra de bendición o decirle, mira, el Señor me habló y dice que esto no es así, entonces hagamos, porque me dijo que camináramos por esto. Entonces, en ese mismo sentir oramos los dos y las cosas van a tomar un rumbo diferente, y estamos llegando al punto de ese acuerdo del matrimonio que el Señor nos dio como regalo, ¿verdad? Esa unión, esa perfección que el único que la da es el Señor. Amén. Quisiera resaltar algo en las palabras de mi esposa. Ella decía poder estar unidos en el pensamiento de Cristo. Esto es algo muy interesante, porque entre dos personas, no digamos en un matrimonio, siempre van a haber desacuerdos o malos entendidos. Y que esto es muchas veces esta es la causa de los divorcios, que no había una buena comunicación. La comunión que había era únicamente para pelear y mostrar cada uno las indiferencias que tenía sobre el otro. Yo podría decirle a mi esposa, no me gusta, qué sé yo, la manera en la que cocinas, no me gusta, ¿verdad? Porque mi mamá cocinaba diferente. Entonces ella podría decirme a mí también, bueno, a mí no me gusta la manera en la cual me mantienes, porque mi papá me sostenía de otra manera. Y de esa manera comenzamos a tener riñas, roces y pleitos, y cada vez se va separando automáticamente más el matrimonio. Pero nosotros estamos dándole un sentido, no solamente de acuerdos, pongámonos de acuerdo en ir al mercado juntos, no, sino pongámonos de acuerdo los dos en buscar la voluntad del Señor. Amén. Para que sea esa voluntad la que nos mantenga a ambos unidos, pegados al corazón de Cristo, y así poder nosotros hacer la voluntad del Señor. Me llama mucho la atención esta palabra en Malaquías 2:15.
Y dice, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Queremos darle este sentido espiritual enfocado en los acuerdos matrimoniales. Yo puedo ser una persona, un hombre desleal a la mujer de mi juventud. Yo puedo ser esto. ¿Y de qué manera? Tal vez te podrás preguntar tú desde casa, desde la comodidad de tu asiento donde nos estás sintonizando y donde el Señor está llevando esta palabra hasta ti. Bien, mi esposa está buscando al Señor con todo su corazón para que podamos Amén. caminar de una manera correcta delante de su presencia. Pero yo soy una persona desleal y no me interesa qué es lo que ella esté haciendo y no me interesa saber absolutamente nada que tenga que ver con Dios y su voluntad. Aquí el que manda soy yo y mi voluntad es la que se hace, y si no te gusta así, vamos a seguir teniendo problemas. Y es esto a lo que el Señor quiere que comencemos a evitar. Vamos a continuación entonces a Efesios 5:21 al 24, para que podamos nosotros comprender, nosotros qué es lo que el Señor desea y en qué manera quiere el Señor Amén. que empecemos a caminar. Amén. Efesios 5:21 en adelante dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, en todo. Vemos a continuación que el Señor nos extiende un orden. Amén. Y dice, el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo Amén. la cabeza del varón, el varón la cabeza de su esposa. Amén. Amén. Cuando no existe ese orden, no existe tampoco ningún tipo de acuerdo. Y esto sucede en automático. Si yo como esposo me someto al orden divino ejercido por Jesucristo, este orden divino me va a hacer a mí actuar diferente y buscar la unidad con mi esposa. Amén. Automáticamente mi esposa su espíritu va a corresponder a esta actitud. Amén, así es. Ahí sí, como decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a estar unidos y vamos a responder a esa aptitud, ¿verdad? Y como dice la palabra aquí en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. De forma en que nosotros honremos también al Señor, Él también nos va a honrar. ¿Y qué necesitamos para honrar? Ser obedientes y respetar. Y eso es algo que hoy en día en muchos matrimonios se ha perdido, ¿verdad? Es el respeto mutuo, ¿verdad? Porque a veces pues no es nuestro caso, ¿verdad? Pero muchas veces pues tal vez queremos ser respetadas, pero tampoco nos estamos dando el respeto para que nuestro esposo venga a dar ese respeto, ¿verdad? Entonces es necesario mantener el punto de respeto mutuo para que esto se lleve a cabo, como decía mi esposo, y llegar a ser ese acuerdo, ¿verdad? Que haya un acuerdo matrimonial entre nosotros, esa aptitud que nos llene uno al otro, de estar en un solo sentir, de acordar, bueno, hoy tenemos dispuesto todo nuestro día para venir y alabar al Señor, y nos vamos, y no importa si tenemos que dejar varias cosas, ¿verdad? Pero estamos unidos en ese sentir. Lo llevamos a lo físico, y a veces la esposa, cuando hay esposos pues que todavía no están del todo en el mismo sentir de la esposa, ¿verdad? Uno va a un lado y el otro a otro lado. Entonces ahí estamos perdiendo muchas veces el respeto, ¿verdad? Porque no tenemos esa comprensión. Y como dice aquí, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿De qué manera nosotros también estamos honrando, respetando al Señor?
dice, la cual es el cuerpo y es su Salvador. El Señor vino a salvarnos, vino a restaurarnos, y no lo hizo solo con nuestras vidas, sino que también lo está haciendo en este punto que se habla de matrimonios. Está Él salvando muchos matrimonios, restaurando muchos matrimonios, restaurando vidas para que lleguen a ese acuerdo. Amén. Entonces vemos que en esta parte, en esta porción, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mencionaba mi esposa algo muy interesante. Cuando no se tiene el temor del Señor, tampoco se tiene un temor a perder al cónyuge y menos a poderlo respetar. El respeto no es, venga mi rey, le voy a pasar sus pantuflas y le voy a poner su pijama y lo voy a acostar y le voy a cantar su canción para que se logre dormir. Ese no es el tipo de respeto que el Señor quiere. El tipo de respeto que el Señor quiere que ella tenga conmigo y yo tenga con ella va más allá de lo que el ser humano puede imaginarse. Lo pone tan así que es, dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Lo eleva el Señor a que el respeto, y no solamente el respeto, sino que también la manera de caminar, de verse el uno al otro, debe ser, o mejor dicho, está elevada. La colocó el Señor al punto en el que Él respeta a la iglesia, la ama y la bendice. Amén. Entonces vemos a continuación cómo es que la palabra nos está llevando cada vez más y más y más profundo acerca del acuerdo matrimonial. Una vez más leemos Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Hay que hacer ciertas aclaraciones. Cuando hablamos de sujeción, no nos estamos refiriendo a que uno va a enseñorearse sobre el otro, no, sino que la palabra sujeta o sujeto es estar en acuerdo los dos, que su esposa esté de acuerdo con su esposo, media vez él esté bajo la cobertura de Cristo, de acuerdo Amén. con los pensamientos del Señor, y bajo los pensamientos del Señor estamos de acuerdo nosotros dos en poder buscar al Señor, agradarlo cada día más y cada día más. Amén. Amén, así es. Nosotras como mujeres, ¿verdad? Y esposas y temerosas del Señor, tener esa sujeción, ¿verdad? Primeramente al Señor, ¿verdad? Que sabemos que va a descender la obediencia a nuestros esposos, ¿verdad? A través de la palabra, y ellos van a ser esos sacerdotes diligentes para que nosotros también nos convertamos, ¿verdad? En mujeres, en esa influencia adecuada para la vida de nuestro esposo y ser sujetas, ¿verdad? La palabra es clara donde lo dice que nosotros debemos de respetar a nuestros maridos, ¿verdad? Entonces, amén, hermanas, pues en este momento de muchos matrimonios es necesario elevar nuestro corazón, nuestros pensamientos y sentimientos y entregárselos al Señor para que Él pueda venir y hacer cosas nuevas con nosotros y venir y demos esa talla de poder respetar a nuestros esposos, de poder honrarlos a ellos y que ellos nos honren a nosotros. Amén. Para caminar en ese camino de bendición que el Señor tiene preparado a través de su palabra para matrimonios, futuros matrimonios y matrimonios con ayuda del Señor que van a caminar y van a empezar a ser restaurados también, ¿verdad? Amén. Y es interesante poder escuchar lo que mi esposa menciona, porque una manera de dar un respeto, ¿cómo puedo dar respeto yo a mi esposa? ¿Cómo puedo respetarla si ni siquiera respeto al Señor? Es muy interesante esto, pero vamos avanzando. Esto nos lleva al tercer punto, que sería la lealtad. Lealtad es una palabra bastante grande que el ser humano
ambas partes, tanto mujeres como hombres, es una talla muy grande para poder llenar. Pero esta talla se puede dar mediante la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuación a Efesios 5:25. Solamente ahí baje un poquito y ahí tiene usted Efesios 5:25. Dice de la siguiente manera. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Qué lindo es esto, ¿verdad? Cuando el varón también llega a comprender este punto donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio todo por nosotros. Cristo nos amó y lo entregó todo por nosotros. Asimismo, podemos ver que cuando el varón ama al Señor, también se entrega de esa manera a su esposa, se entrega a su familia, ¿verdad? No importa muchas veces si lo llevamos al ámbito físico, ¿verdad? Cuando tienen un trabajo que es pesado o que vienen los desvelos, viene mucha fuerza física, mucho desgaste, pero ellos lo están haciendo con tal amor para su familia, para cuidar a su esposa, para que ella se sienta amada, para que sus hijos tengan lo necesario. Pero en ese momento que él está haciendo eso, podemos ver cómo el Señor es el único que ha actuado a esa manera, porque no llega el esposo diciendo: estoy cansado, estoy enojado, no, sino que él más bien bendice y da gracias al Señor porque tuvo un nuevo día lleno de bendición y pudo obtener trabajo, ¿verdad? Y el Señor le da las fuerzas necesarias para estar siempre al pie, ¿verdad? No tanto solo en lo físico, sino que también en lo espiritual. Y de esa manera ellos vienen a amarnos a nosotros, a comprendernos a nosotros y a dar todo muchas veces por comprender a su esposa también. Amén. Vemos la cita entonces, Efesios 5:25, volvámosla a leer para poder ahora con la interpretación de mi esposa poder tener un panorama más amplio. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos cómo el Señor ya le habla a las esposas, le habla a las mujeres y les dice: ustedes, mujeres, deben ser atentas con sus esposos, y no solamente atentas, sino que también deben ser obedientes. Obviamente, obediencia me refiero a que buscan el mismo objetivo. Amén. El mismo sentir, exactamente. Pero acá le habla a los esposos, le habla a los maridos, le habla a los hombres. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto en automático me refiere a mí la manera en la que Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué manera es esta? Muriendo por ella. ¿Qué es esto realmente? Es un amor sacrificial. Amén. Como bien lo mencionaba mi esposa, a veces, en muchas ocasiones, nosotros como esposos, llevándolo al ámbito laboral, trabajamos a veces jornadas extensas, jornadas desgastantes, momentos en los cuales solamente llegamos a nuestra casa tal vez a descansar un momento y ya regresamos nuevamente al trabajo, momentos en los que sale uno tal vez de madrugada a trabajar y nuestros hijos están durmiendo y regresamos ya muy noche y ellos pues los encontramos otra vez durmiendo, ¿verdad? Pero todo esto es porque en Cristo Jesús hemos entendido esto y necesitamos comprenderlo para el que no lo ha comprendido aún, que es que debemos amar a nuestras esposas, y no solamente a ellas, sino a nuestra familia, con un amor sacrificial. Amén. Amén. Tenemos a continuación el cuarto y último punto, que es el acuerdo de la fragilidad. Vamos a continuación a la primera carta de Pedro 3:7. Amén. Amén. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Vemos cómo el Señor acá en esta porción
nos habla ya a nosotros, que nosotros no podemos tener un desacuerdo matrimonial y decir, bueno, acá yo soy el que mando, yo soy el que voy adelante, tú me tienes que obedecer a mí en todo lo que yo diga, porque así lo dice la palabra, y además de todo esto, tienes que ser la persona que yo quiero que tú seas. No, para nada es esto. En este punto sumamente importante, donde yo como esposo debo concentrarme en poder ser lo más comprensivo, amoroso y dedicado a mi esposa. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, a pesar de que yo los veo como iguales delante de mí, dice el Señor, ella es más frágil que tú y debes de tratarla de la misma manera en la cual yo la veo a ella, como un vaso frágil. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué mejor realmente estamos refiriéndonos? A que yo como esposo debo de tener la fragilidad con mi esposa de cómo la voy a tratar, tanto en mis palabras como en mis actos. Amén. Y tener en cuenta que es el Señor que nos ve a cada uno de nosotros y examina nuestro camino. Y Amén. Que Él también ve y conoce las intenciones de mi corazón al tratar yo y dirigirme a mi esposa. Vemos también que no puede a mí para nada olvidarse, o se me puede olvidar a mí que necesito yo mantener una buena relación, tanto comunicativa como amorosa y dedicada a mi esposa, para que mis oraciones no tengan ningún tipo de estorbo. Amén. Amén. Así es. De igual manera, creo que nosotras también, ¿verdad, hermanas? Para que nuestras oraciones no tengan ningún tipo de estorbo, ¿verdad? Siempre estar con nuestros esposos también en ese acuerdo, ¿verdad? Que muchas veces hay desacuerdos por cosas tan simples o sencillas, ¿verdad? Pero como bien lo mencionaba mi esposo, muchas veces la falta de comunicación logra que hagan estorbos, ¿verdad? Y nosotros no debemos de permitir eso, ¿verdad? Tenemos que tener esa comunicación con nuestros esposos abierta para nosotros también, porque la misma palabra lo está diciendo, ¿verdad? Somos coherederas de la gracia, de la vida, juntamente con ellos, ¿verdad? Entonces nosotros también como esposas debemos de bendecirlos, y tal vez ellos no son vaso frágil, pero eso tampoco no los hace menos que nosotras, ¿verdad? Saber tratar, saber cuidar también nosotras como esposas el corazón de nuestro esposo, guardarlo y pedirle al Señor que sea apartado para él, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener mucha comunicación y estar siempre de acuerdo para que nuestras oraciones suban con un perfume grato delante del Señor, ¿verdad? Amén. Y tenemos como último, pero no menos importante, acuerdo, el que debo de reconocer yo, que mi esposa es, juntamente conmigo, coheredera de la vida eterna delante de Dios. Amén. Así que, como fue en un inicio, Dios envía una pareja y le da alineamientos para que puedan ser felices y que puedan vivir bajo la visión que el Señor había establecido para ellos dos. Así como el Señor envió una pareja en el principio, así espera que cuando nosotros nos presentemos delante de su presencia, amén, seamos también nosotros dos delante de Él, presentándonos como uno solo, limpios amén. Y lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén, así es. Pues nosotros como matrimonio bendecimos la vida de ustedes, sabiendo que el Señor hará su obra en la vida de ustedes, en la vida de los matrimonios, que Él este día soplará un aliento de vida para los matrimonios, amén. ¿Verdad? Alientos de vida, dijimos en unas palabras hebreas anterior, ¿verdad? Que no es solo para el matrimonio de ustedes, sino que para los futuros, para las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, pidámosle mucho al Señor que Él nos dé la capacidad de llegar a esos acuerdos matrimoniales con nuestros esposos, y que, como dice la palabra, que sean quitados hoy todos los estorbos, ¿verdad? Que muchas veces llegan a nuestros oídos, ¿verdad?
pero antes de que llegue a nuestros oídos, nosotras siempre atentas y diligentes, ¿verdad? Porque la palabra es la única que nos va a limpiar para poder ser sabias y no prestar muchas veces atención a esos rumores que llegan a nuestros oídos, y tengamos la diligencia a través de la palabra del Señor y ponernos nosotras como esposas también en ese acuerdo con el Señor, en que vamos a ser esa mujer, esa influencia adecuada para nuestro esposo, ¿verdad? Amén. Así es que, queridos hermanos que nos sintonizan, queremos agradecerles por el tiempo en el cual ustedes se tomaron la molestia de poder buscar del Señor, y en esa búsqueda pudieron incluir este bendito programa, el cual tiene Amén. como única finalidad poder llevar bendición hasta su hogar, hasta su familia, matrimonio y demás. Queremos terminar nuestra intervención haciendo una oración, pidiéndole al Señor que sean restablecidos esos acuerdos matrimoniales dentro de cada uno de ustedes. Ustedes que tal vez están pasando por un momento de pelea, por un momento en el cual están casi hablando ya casi de divorcio o pues abandono de parte de cada uno de ustedes, te queremos decir, hay otra alternativa, hay otra solución. Amén. Y esa solución se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere que estén ustedes dos de acuerdo en poderlo buscar a Él, porque es Él el que va a hacer ese lazo perfecto para ustedes dos, el que los va a hacer caminar por sendas de justicia, donde van a encontrar paz, el reposo, y asimismo van a poder comenzar a vivir realmente como Dios quiere, y esto es en bendición delante de su presencia. Amén. Amén. Oremos entonces a continuación. Amantísimo Dios y Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te agradecemos, bendito Señor, primeramente por tu presencia, Padre, sabiendo, Señor, que han sido palabras tuyas, Señor, expuestas, y como palabras tuyas, Señor, no volverán vacías. Sabemos, Señor, que este bendito tema, Señor, que esta bendita administración cumplirá el propósito dentro de la vida de cada una de las personas. Y Señor, te pedimos, Padre, que tengas misericordia, Señor, de aquellos hogares, Padre, que están a punto, Señor, de una ruptura. Padre poderoso, creemos en ti, Señor. Creemos, Señor, que tú uniste al ser humano, Señor, en matrimonio, Padre, para que cada uno se pudiese, Señor, honrar a cada uno, Señor. Y sabemos, Señor, que has implantado a la mujer, Señor, como una influencia adecuada, Padre poderoso, y que has implantado, Señor, y has delegado al varón, Señor bendito, como la persona responsable que va abriendo brecha delante de su familia en medio de pedregales, selvas o cualquier otro terreno hostil, Señor bendito, que pudiese encontrarse, Padre, pero que también necesita del apoyo de su esposa. Y estos dos, Señor, que tú has creado, Padre, necesitamos también, Señor, de ti, de tu presencia, bendito Dios. Necesitamos, Padre bendito, de que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros en los distintos ámbitos, Padre bendito. Y desde ya, Señor, te pedimos, Padre poderoso, que lances una palabra de bendición, Señor, que lances, Señor poderoso, bendiciones, bendito Dios, sobre cada una de las personas que han tenido a bien recibir tu palabra en su corazón y que desean en su corazón, Señor, poder cambiar, poder buscar, Señor, de tu presencia, Padre, no solamente, Señor bendito, para que tú restaures el matrimonio, sino también para obtener salvación de la ira que vendrá, Señor poderoso. En este mismo sentir, Padre bendito, te damos las gracias, porque en tu luz, Señor, veremos la luz, y porque delante de tu presencia, Señor, toda duda y todo temor, Señor, se disipa. Padre poderoso, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y te bendecimos a ti, Señor poderoso. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, bendito Señor. Amén y amén. Amén. Si has hecho esta oración con nosotros, te invitamos a que puedas comunicarte a los teléfonos que seguramente estarán apareciendo en tu pantalla para que puedas contarnos
de qué manera el Señor está obrando en tu vida. Amén. Y que puedas contarnos que has recibido al Señor en tu corazón y que estás esperando que el Señor haga algo en tu matrimonio, pero siempre que tengas en cuenta que es en base a la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, desde acá te bendecimos. Amén.